Esta noche tenemos el honor de dar la conferencia Masificación del Gas Natural, organizada por el capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Perú y del Comité Técnico de Gas del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del colegio. En la noche de hoy tenemos un programa que va a estar constituido por las palabras de bienvenida del ingeniero Pablo Mendoza Palm, secretario del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del colegio. Le damos la palabra al ingeniero Pablo para que haga la presentación del evento. Bien, muy buenas noches, ingenieros, señores asistentes. En nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, de su presidente, el ingeniero Ricardo Santillán Chupitaz, y de su junta directiva, le damos la más cordial bienvenida a este evento en el cual hemos denominado como conferencia Masificación del Gas Natural. Tenemos acá un gran, excelente expositor, el ingeniero Edgar Ramírez Cadenillas. Queremos manifestarles que el capítulo de Ingeniería Mecánica ha venido realizando una serie de conferencias y eventos desde el año pasado, en que se asumió la junta directiva por nuestro presidente ingeniero Ricardo Santillán Chupitaz, que les pido la disculpa del caso, nos tardó en llegar por motivo de fuerza mayor, pero que esté acompañándonos en el transcurso de la conferencia. En ese sentido, el capítulo conformó una serie de comités técnicos, entre ellos el Comité Técnico de Gas, quien trabajando conjuntamente con la junta directiva del capítulo, ha venido desarrollando este tipo de conferencias, en el cual esperamos que todos ustedes se enriquezcan y sea beneficioso también para los intereses de los ingenieros y del país, dado que los temas que se tratan de considerar son muy relevantes y coyunturales a la situación que se tiene en el país. En ese sentido es que hemos preparado este tipo de conferencias y que seguramente más adelante iremos haciéndolo en torno al gas natural, que como ustedes saben es un hidrocarburo muy importante, energético para el desarrollo de nuestro país. También quiero decirles de que próximamente se realizarán una serie de cursos próximos, entre ellos tenemos técnicas de riego controlado en el mantenimiento y operación de redes aéreas energizadas alta y media tensión, que se desarrollará el 28, 29 y 30 de marzo del presente año, y un próximo curso del 1 al 22 de abril, calderas industriales de vapor de agua, por el Comité de Calderas, que trabaja conjuntamente con el capítulo. Bien, en ese sentido les reitero la más cordial bienvenida y les agradezco bastante también su presencia, y esperamos que sea muy beneficioso esta conferencia magistral. Muchas gracias. Bien, a continuación daremos una reseña del currículo del ingeniero Edgar Ramírez Cadenillas, nuestro expositor. Es ingeniero de petróleo de la UNI, doble MBA en Holanda y en Lima, posgrado en Ingeniería de Gas Natural en Italia, 28 años de experiencia profesional en la industria del petróleo y el gas natural. Socio fundador y consultor de Latin Energy en regulación, desarrollo de proyectos de inversión e ingeniería en petróleo y gas. Asesor externo de proinversión en costos y tarifas para proyectos de inversión de hidrocarburos, proyectos de plantas de proceso, plantas de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural por red de ductos, entre otros.
asesor técnico en gas natural para el comité de Ocinermin, gerente de producción de Maple Gas, planeamiento e implementación de proyectos de inversión de pozos, infraestructura en superficie de petróleo y gas, manejo de la producción de gas y petróleo, ingeniero de petróleo en Petroperú S.A., ingeniero de reservorio de gas y petróleo en Belco Petroleum. Ha dictado cursos de posgrado en el ámbito nacional e internacional relacionado a la economía y la regulación de gas natural y petróleo, y expositor en Congreso de Industria del Gas Natural en el Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, entre otros. El ingeniero Edgar Ramírez tiene varias publicaciones, entre las que podemos mencionar altos precios del petróleo, escasez o falta de inversiones, el desafío del gas natural, Estado y el gas natural, entre otros. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro expositor, el ingeniero Edgar Ramírez Pademilla, para el cual solicito un aplauso. Hola, bueno, ok, ante todo buenas noches, muchas gracias por la asistencia y gracias también al comité por la invitación para presentarles, bueno, en esta ocasión, esta charla que hemos denominado Masificación del gas natural en el país. Bueno, este es un tema interesante, efectivamente, como ya se mencionó. Hemos tratado de incorporar en la presentación, bueno, los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país en términos de masificación, valga la redundancia, en términos de nuevos contratos y nuevos actores que están apareciendo en el mercado peruano en el negocio del gas natural. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la presentación. Y lo primero, digamos, que quiero mostrarles para tocar este tema de masificación es el contexto internacional, realmente de manera bastante focalizada al contexto latinoamericano. No nos vamos a ir a Estados Unidos ni a Europa, donde el mercado del gas natural es mucho más maduro que en cualquier país de Latinoamérica. Vamos a irnos aquí muy cerca, solamente a Colombia y Argentina, a ver cómo han madurado esos mercados. Y en todo caso, qué tan inmaduro estamos en el mercado peruano respecto a esos mercados. Cuando hablamos de masificación, hablamos efectivamente de un consumo masivo del gas natural. Y el término masificación, que no es un término que está definido en términos, digamos, oficiales, se entiende que el término de masificación es el uso masivo, fundamentalmente en el sector residencial. Los primeros usuarios del gas natural son los grandes consumidores de gas natural. El primer mercado en términos de importancia, digamos, como altos volúmenes de consumo, es el mercado de la generación eléctrica. Pero en número sabemos que son pocos usuarios los generadores eléctricos. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos aproximadamente unos, tal vez 15, no creo que pasemos de 15, tal vez esté exagerando, 15 generadores eléctricos, incluyendo los generadores eléctricos que consumen gas natural instalado. Entonces, digamos, en términos de número de usuarios, el sector eléctrico es el gran consumidor volumétrico, pero el número de usuarios es pequeño. Entonces, cuando hablamos de masificación, hablamos de un uso masivo en el sector residencial, fundamentalmente. Por eso es que en el caso de Colombia, se está llegando actualmente ya a los 7 millones de usuarios conectados. En el caso peruano debemos estar aproximadamente en unos 160.000 usuarios conectados. Entonces tenemos en el caso de Colombia aproximadamente 7 millones de usuarios conectados,
Colombia tiene aproximadamente 40 millones de habitantes y aproximadamente 10 millones de hogares. ¿Okay? De los 10 millones de hogares, 7 millones están usando gas natural. Y los otros 3 millones de viviendas están usando GLP. ¿Quiénes usan GLP? ¿Quiénes usan gas natural? Fundamentalmente el gas natural se usa en los centros urbanos. Se usa en los centros urbanos y en la medida que el gas natural por redes se expande, llega un momento en el que la viabilidad económica de ese gas pierde sustento porque la densidad poblacional disminuye. Entonces hay un punto de equilibrio económico a partir del cual ya no es rentable llevar el gas natural hacia el sector residencial. Y lo que se hace es llevar GLP. Es decir, el GLP conceptualmente está orientado hacia las zonas marginales, hacia las zonas urbanos-rurales o hacia las zonas rurales. Y eso es lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años. Esos 3 millones de viviendas que usan todavía GLP están ubicados en las zonas marginales de las ciudades o las zonas urbanos-rurales. Entonces, bueno, esto es un tema importante. 7 millones de usuarios en un país que tiene aproximadamente 40 millones de habitantes. Bien. A ver, otro tema importante es aquí la pendiente. La pendiente que marca el ritmo del crecimiento de usuarios conectados. Fundamentalmente, como repito, como mencioné al inicio, esto es sector residencial. De los 7 millones de usuarios conectados, ¿cuántos no son usuarios residenciales? Probablemente 2%, en términos de número de usuarios conectados. Es decir, los usuarios, los generadores eléctricos, las industrias, en términos de números, son bastante pequeños. Obviamente en términos de consumo son muy importantes. Entonces, de los 7 millones de usuarios, prácticamente los 7 millones son usuarios residenciales. Como mencionaba, la pendiente aquí es absolutamente importante. Esta pendiente marca un ritmo de crecimiento en las conexiones residenciales. Como vemos acá, aproximadamente del orden, por ejemplo, del 2006 al 2007, 400.000 usuarios conectados en un año. 2007-2008, igualmente 400.000 usuarios. 2008-2009, 300.000 usuarios. 2009-2010, 500.000 usuarios. Es decir, aproximadamente han estado creciendo a un ritmo de 400.000 usuarios conectados por año. Algunos años 500.000, otros un poco menos, pero ese es el ritmo de crecimiento del número de conexiones residenciales en Colombia. Aproximadamente 400.000 conexiones anuales. Eso para tener una idea de la velocidad con la que se puede penetrar en el mercado del gas natural. Bien. En el caso de Argentina, Argentina ya está llegando a los 8 millones de usuarios. Argentina también es un país grande, aproximadamente 40 millones de habitantes. Bueno, en el caso de Argentina el ritmo de crecimiento ha sido menor, esto fundamentalmente, bueno, por razones políticas. Sin embargo, también el ritmo de crecimiento no es despreciable, aproximadamente 200.000 conexiones por año. En algunos casos 300.000, 100.000, pero como media, aproximadamente 200.000 conexiones por año o 200.000 viviendas anuales que se incorporan al mercado del gas natural en la Argentina. ¿Ok? Este es un tema importante, un poco para tener una visión de lo que está pasando en el Perú. ¿Okay? En el Perú hemos estado avanzando realmente con una velocidad muy lenta, como todos sabemos, todos los que están metidos en el negocio del gas natural. En los últimos años, sin embargo, bueno, básicamente en el último año el crecimiento ha sido mayor, pero todavía sigue siendo muy pequeño frente a lo que vemos aquí en el contexto regional. Ok. Otro tema importante que hay que tener en cuenta en el negocio del gas natural relacionado con el sector residencial. A ver, primero, mucha gente menciona que conectar a un usuario residencial es antieconómico. Bueno, y puede ser cierto. Puede ser cierto que sea antieconómico, es decir, el costo el costo asociado al servicio residencial, ese costo puede ser muy alto frente al poco volumen que demanda un usuario residencial.
Entonces, para que un usuario residencial sea rentable, sea viable económicamente para un distribuidor, el tema del volumen es fundamental, el tema de la escala es fundamental, es decir, la economía de escala que existe en este negocio. Y por eso es que aquí mostramos algunos ratios de consumo mensual en diferentes países, en Estados Unidos, Argentina, Chile, bueno, luego viene Colombia, Perú, Brasil, etc. Países con un clima, bueno, más bondadoso, sin mucho frío, pero que por esa razón es que el gas natural se usa fundamentalmente para la cocina, ¿okay? Y en segundo lugar, en terma, y en algunos casos cuando se ha difundido mucho la cultura del gas natural, se usa también, por ejemplo, en secadoras, ¿no? Y con eso se logran consumos se puede lograr consumos del orden de 30 a 40 metros cúbicos mes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, la media es más o menos 112, 115 metros cúbicos mes en el caso de Argentina. Se dice, bueno, eso hay que hacer el cálculo económico, pero bueno, y el cálculo económico es muy fácil hacerlo, pero se dice que se requiere aproximadamente, creo que está por acá, perdón, que se requiere aproximadamente unos 35 metros cúbicos por mes de consumo de un usuario residencial, para que ese usuario residencial sea viable económicamente para un distribuidor. Por debajo de ese nivel de consumo es antieconómico por sí mismo. Por lo tanto, en países como Chile, como Argentina y otros países con climas más fríos, donde el uso del gas también es para calefacción, obviamente conectar un usuario residencial sí es negocio, y es un buen negocio para una distribuidora eléctrica, para una distribuidora de gas natural, perdón. Entonces le genera rentabilidad, le genera una renta interesante, una renta por encima de la renta que los organismos reguladores establecen, que generalmente está en el orden, depende de cada país, pero puede estar en el orden de un 10, 12, 13%. En el caso peruano, la tasa de rentabilidad regulada por el organismo regulador, en el caso de la distribución, es de 12% anual antes de impuestos. Entonces, aquí se requiere aproximadamente 35 metros cúbicos mes. Esto obviamente es un número grueso, porque va a depender también de cada localidad. ¿Y qué cosa hace que este número pueda ser menor? Es decir, ¿en qué casos podemos conseguir algunas localidades que sean rentables para un distribuidor con consumos, por ejemplo, de 20 metros cúbicos mes? ¿Dónde puede ser rentable? ¿Dónde pueden ser rentables o qué localidades pueden ser rentables viviendas que consumen 20 metros cúbicos mes o 25 metros cúbicos mes? Pueden ser rentables donde la densidad poblacional es muy alta, por ejemplo, donde hay una importante cantidad de edificios. Eso ayuda mucho y disminuye mucho los costos de la conexión. Entonces eso hace viable económicamente la alta densidad poblacional. Por ejemplo, uno de los distritos en Lima que se dice que es más rentable para el distribuidor de Lima y Callao es Breña. Bueno, por lo menos lo era hace unos años. Eso puede ir cambiando y puede haber distritos que pueden haberse hecho más densos y se hace por lo tanto más rentables. Y tiene que ver con el frente de casa promedio en un distrito. Mientras el frente de casa promedio es mucho menor, en el caso de Breña se decía que el frente de casa promedio por vivienda era de 4,5 metros. Frente de casa promedio. Entonces el costo asociado al servicio de gas natural o al suministro de gas natural de una vivienda está en función a ese frente de casa promedio. Entonces el distribuidor tiene que invertir 4,5 metros de polietileno por vivienda en el caso de Breña. Sin embargo, en La Molina probablemente tengan que invertir el doble o más, probablemente 10 o 12 metros de polietileno por cada vivienda conectada. Y los consumos son prácticamente los mismos. Entonces, Breña resulta mucho más atractivo económicamente para un distribuidor que La Molina u otra ciudad con menos densidad poblacional. Esa es la razón por la que resulta antieconómico el sector residencial. ¿Y qué hacemos en esos casos cuando el sector residencial resulta antieconómico? Como en el caso de Perú. Bueno, aquí tengo un número de 16 metros cúbicos mes, que eso también ha ido cambiando. En el caso de Lima realmente ha ido subiendo gradualmente. ¿Qué hacemos en esos casos para poder suministrar
gas al sector residencial. En el caso de Argentina no hay ningún problema, porque Argentina es rentable para un distribuidor. Lo que se hace en esos casos, es hacer un subsidio cruzado y cobrarle un poquito más a las industrias, de manera que ese incremental de ingresos que recibe el distribuidor proveniente de las industrias permita cubrir el déficit que el sector residencial genera, es decir, permita cubrir la pérdida de valor que el sector residencial genera. De manera que con un sector industrial relativamente importante podemos conectar una cantidad importante de viviendas. Entonces, a medida que el sector industrial, incluyendo la generación eléctrica, incluyendo cualquier tipo de consumo industrial, que puede ser también petroquímica, sea mucho mayor, eso permite apalancar el sector residencial y desarrollar mucho mayor cantidad de viviendas. Entonces, este es un tema importante tener en cuenta, sobre todo cuando el consumo es relativamente bajo, y eso se da en los primeros años de desarrollo de todo proyecto de gas natural o de toda concesión de gas natural. Ok, bien. Ok, esto es esta línea verde que representamos acá es el número de usuarios potenciales de gas natural en Lima y Callao, potenciales, no conectados. Tenemos en Lima y Callao aproximadamente, bueno, hoy aproximadamente por un poco más de 2 millones de viviendas potenciales a ser conectadas a gas natural. Sin embargo, bueno, en el 2013, estamos llegando a los 200.000, a las 200.000 viviendas conectadas a gas natural. Entonces, tenemos una brecha entre los potenciales y los conectados, una brecha enorme, una brecha, es decir, el 90% de los potenciales no se ha conectado al gas natural. Porque tiene que ver con un tema de mayores inversiones, tiene que ver con lo que hemos mencionado, con el hecho de que haya suficiente industria para poder desarrollar mucho más el sector residencial, a partir de subsidios cruzados. El otro tema importante es que el gas natural en el sector residencial, bueno, también en los sectores vehicular y comercial, tiene un competidor. A diferencia de la electricidad, que prácticamente no tiene sustituto o no tiene competencia en el servicio que se brinda, el gas natural sí tiene competencia. Y la competencia en los sectores, el gas natural en el sector de generación eléctrica prácticamente no tiene competencia. En el sector industrial podríamos decir que a los precios que tenemos en el Perú actualmente tampoco tiene competencia. Hay una variedad de precios que tenemos aquí en el Perú y va a depender del precio al que llegue el gas natural al sector industrial. Sin embargo, bueno, por lo menos en Lima y Callao, prácticamente en Lima y Callao no existe industria que no esté conectada al gas natural. Sin embargo, sí tiene competencia en el sector residencial. Y la competencia es el GLP. ¿Ok? Y el GLP es un competidor muy fuerte, por lo menos en Lima y Callao. Tan fuerte que estas barras rojas representan la demanda de GLP. Y bueno, a partir del 2008, bueno, realmente 2009 recién aparece el gas natural en el sector residencial, y vemos que el efecto sustitución, que es esta barrita verde sobre la roja, el efecto sustitución del GLP sobre el gas natural prácticamente ha sido nulo. Es decir, el gas natural no le ha hecho nada al GLP, no le ha hecho cosquillas al GLP. El GLP en el sector residencial ha seguido creciendo. Bueno, Lima ha seguido creciendo también, es cierto. El gas natural también ha seguido creciendo y vemos que ha crecido, porque estas barritas verdes se han ido incrementando. Ese es el mercado que le ha quitado al GLP. Lo que está representado en estas pequeñas barras verdes. Pero hasta hoy sigue siendo marginal. O sea, en la práctica no le ha hecho prácticamente nada al GLP. Vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Va a depender mucho de las políticas regulatorias que se implementen en el país. El gas natural, a diferencia de otros negocios, no desarrolla los mercados de manera automática. O sea, la mano del regulador es importante para que haya
para que haya un desarrollo significativo del gas natural, sobre todo en mercados como los nuestros, en los que se requiere o mejorar la cultura del gas natural para que el consumo unitario residencial sea mayor y podamos pasar ese umbral mínimo que se requiere para que sea viable económicamente, o establecer subsidios cruzados entre grandes consumidores y consumidores residenciales. Entonces, el compromiso y el trabajo del regulador aquí es fundamental en este mercado del gas natural. Esto va a depender mucho también de las políticas que se implementen para conseguir una penetración mayor del gas natural y hacer que esta barrita verde, que no le hace nada al mercado del GLP, se incremente. De acuerdo, ok. Estos son algunos datos, algo de información importante para poder ubicarnos en lo que representa hoy el negocio del gas natural en el país. Por lo menos en Lima y Callao, que es la concesión, digamos, que tiene obviamente, como sabemos, mucho más desarrollo en términos de número de conexiones de gas natural. Bueno, obviamente también es el mercado más importante que tenemos en el país. Lima, como sabemos, es prácticamente medio Perú. Tenemos casi 10 millones de habitantes y, en tal sentido, bueno, representa un tercio de la población del país. Pero la demanda unitaria, en general, en Lima y Callao, es mayor que en el resto del país. Ok, otro tema importante es los precios del gas natural. El gas natural, por lo general, representa para los usuarios un ahorro importante. Por lo general, un ahorro importante. Sin embargo, bueno, esto se contradice con lo que acabamos de mencionar respecto al sector residencial, que no es viable económicamente, y si no es viable económicamente no debería generar ahorros importantes. Por eso lo vamos a ver. Otro tema fundamental es que, bueno, también como todo negocio, no solo ocurre esto en el gas natural, también ocurre en el GLP y en cualquier otra actividad, hay una cadena de actividades que conforman toda la cadena de valor del gas natural. Primero está la producción, aguas arriba, conocido como, upstream, que tiene un precio determinado, un precio que puede establecerse en el caso de Camisea o en el caso del lote 88 y 56, son precios que están regulados por contrato, o pueden ser precios libres. En el caso peruano tenemos solamente esos dos lotes que tienen precios regulados, y el resto de lotes que existen en el país, los lotes vecinos a Camisea y los lotes que están en el norte del país y los de Agüitía, los precios son absolutamente libres. Se establecen por el libre mercado o por negociación directa. Entonces, aquí hablando del caso de Camisea, el precio de gas en Boque Pozo del lote 88 de Camisea, hoy está en el orden de $3.18 por millón de BTU. Vamos a hablar en términos en algunos casos hablamos de millones de BTU, en otros casos hablamos de metros cúbicos. Realmente en el mercado del gas natural, hasta ahora no se ha podido homogenizar las unidades. Y cuando hablamos generalmente del producto, es decir, del bien, del gas natural como producto, como commodity, se habla, en las transacciones, se habla en términos de dólares por millón de BTU, o dólares por unidades energéticas. Entonces, el precio del gas natural en boca de pozo, otro tema importante, veo que aquí hay mucha gente joven que probablemente esté recién empezando en este negocio. El término boca de pozo es una jerga que sale del sector. Y boca de pozo representa es el equivalente al punto de fiscalización o al punto de transferencia en el que el productor transfiere la custodia y la propiedad del bien. ¿Okay? Y ese punto de transferencia de custodia, en el caso de Camisea, es la planta de Malvinas, ex planta Malvinas. O sea, ese es el punto al que nos referimos como boque de pozo. Boque de pozo es una jerga realmente que hace referencia al yacimiento, a los pozos. Entonces es el punto ex yacimiento, digamos. Bien, entonces es el precio que pagamos por el gas natural cuando se entrega
procesado en Malvinas. ¿Se le entrega a quién? Se le entrega físicamente al transportista. Comercialmente, ¿a quién se le entrega? Comercialmente se le entrega al consumidor final. Y el consumidor final, cuando hablo de consumidor final, hablo de los consumidores independientes, que pueden ser generadores eléctricos, o grandes consumidores industriales, o los distribuidores eléctricos, perdón, los distribuidores de gas natural, es decir, Cálida, Contugás, etc. Ahora tenemos dos nuevos actores que son Gas Natural Fenosa y Promigas. Esos son los consumidores en ese mercado mayorista de gas natural. Comercialmente, entonces hay contratos entre esos grandes consumidores y el productor. Por lo tanto, en ese punto de entrega, la entrega comercial se le hace al consumidor, que es los distribuidores de gas natural o los grandes consumidores, generadores eléctricos o industriales. Bueno, este es el precio que tenemos hoy. Es un precio que se ajusta periódicamente y se va incrementando gradualmente por unos factores de ajuste. En el 2004, cuando empezó la comercialización de gas natural de Camisea, este precio era de $1.8 millón de BTU. Casi se ha duplicado en el lapso de... Bueno, han pasado, ¿cuántos años? Han pasado casi 10 años, ¿no? De agosto 2004 a, bueno, estamos marzo 2014. O sea, prácticamente tenemos casi 10 años de la puesta en operación comercial de Camisea. Ha pasado muy rápidamente, como nos acabamos de dar cuenta. Bien, entonces, este es un componente importante, el precio de gas natural en Boca de Pozo, ¿okay? O el precio de gas natural en Malvinas, es planta de proceso Malvinas. El otro componente es la tarifa de transporte. ¿Okay? El usuario que esté en Lima tiene que pagarle a Plus Petrol, que es el productor, precio de gas en Boca de Pozo. ¿Okay? Pero ese gas tiene que ser transportado hasta el centro de consumo, es decir, bueno, en este caso particular, hasta Lima. Y tiene que pagar por el transporte, como en cualquier negocio, ¿de acuerdo? Igual ocurre en el caso del GLP, igual ocurre en el caso del crudo. La gran diferencia, como vamos a ver, es que aquí los componentes de transporte y distribución tienen un peso bastante grande respecto al precio del gas natural, respecto al precio del producto en Boca de Pozo. A diferencia de los combustibles líquidos, cuyo precio, llamemos también Boca de Pozo, precio mayorista, ex planta, es mucho mayor, significativamente mayor respecto a los precios de transporte y comercialización hasta que llegue al usuario final. Esa es una de las grandes diferencias entre el gas natural y los productos líquidos. Es decir, en el gas natural los negocios de transporte, distribución y comercialización tienen un peso bastante fuerte en el precio que paga el usuario final, a diferencia de los combustibles líquidos, ¿no? Que también tienen un valor obviamente nada despreciable. El transporte, la distribución y la comercialización no es despreciable, pero comparativamente con el caso del gas natural, en el gas natural es mucho más alto en términos porcentuales. Bien, entonces el otro componente es el transporte. Hay que pagar por el transporte y hoy la tarifa de transporte está en el orden de $1, $1,03 por millón de BTU. El transporte se paga realmente en términos volumétricos, se negocia en términos volumétricos, es decir, dólares por 1000 pies cúbicos o por metros cúbicos. Sin embargo, aquí para fines de uniformizar y poder sumar y tener un valor final, hemos pasado esto a unidades energéticas. Ok, el otro componente, ok, de acuerdo, tenemos el precio de gas natural, esto es en Malvinas, es planta de proceso. Luego hay que sumarle el transporte. Cuando le sumamos el transporte ya estamos ¿dónde? En el caso del límite ya estamos en Lurín, ¿de acuerdo? Se pagó en Malvinas 3,18, se paga la tarifa de transporte de Malvinas hasta Lurín, por lo tanto ya estamos en Lurín. Entonces en Lurín tenemos 3,18 más 1,03, tenemos $4,21 por millón de BTU, precio puesto en Lurín, que puede ser un hub, ¿okay? Entonces tenemos un hub que es Lurín, cuyo precio es 4,22. Entonces en Lurín el precio del gas vale 4,22. Si el transporte fuera más caro, el precio de Lurín sería mayor. De hecho, la tarifa de transporte se está incrementando gradualmente.
Tenemos una tarifa de transporte, dicho sea de paso, bastante baja, bastante barata, fundamentalmente, bueno, porque cuando se diseñó el sistema de transporte, se diseñó, bueno, muchos de ustedes saben eso, se diseñó a tubo lleno, ¿sí? Se diseñó a tubo lleno. ¿Qué significa eso? Que se asumió que la tarifa consideraba que el ducto estaba lleno desde el inicio, y por lo tanto, por economía de escala, cuando uno transporta tubo lleno, la tarifa es menor, porque la tarifa es el ratio del costo de la inversión más el costo de operación entre el volumen transportado. Si el volumen transportado es a tubo lleno, la tarifa va a ser menor. Entonces se consideró eso. En la práctica no fue así. No fue así, sin embargo, para fines tarifarios se consideró ese mecanismo de cálculo, porque se conoce como la garantía por red principal. Entonces el diferencial tarifario, bueno, eso puede ser motivo de otra charla, pero eso fue cubierto por el sector eléctrico con esta famosa garantía por red principal. Por eso es que hasta hoy tenemos una tarifa de transporte realmente muy barata. Si han seguido, por ejemplo, el proyecto de Kuntur, la tarifa de transporte que se le aprobó a Kuntur fue de $2.5 por 1000 pies cúbicos, que es casi lo mismo que $2.5 por millón de BTU. Es decir, casi, en su momento, esto era de 0.89, en su momento casi 3 veces mayor a la tarifa de transporte de Camisea. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque Kuntur no tenía garantía por red principal, porque el proyecto de Kuntur es un proyecto que se estructuró, bueno, recién en los últimos años. Este es un proyecto que se estructuró se gestó en el año 2000. De hecho, la oferta que hizo el consorcio Camisea para ganar la licitación del transporte fue una oferta que se hizo en noviembre del año 2000, es decir, los precios que se consideraron en su momento fueron precios del año 2000, ajustados, proyectados para los siguientes años, para la puesta en operación comercial. Sin embargo, valores del año 2000. Del año 2000 a la fecha, o después de 10 años, los precios han cambiado completamente en el mundo. Han cambiado completamente. ¿Son más caros? Por supuesto que son mucho más caros. El acero ha subido, la mano de obra ha subido, los combustibles han subido, y el combustible es un elemento importante para la construcción y la instalación de los ductos. Todo ha subido. Incluso ha subido de manera significativa la mano de obra. Entonces, las exigencias ambientales y sociales también le incorporan un costo adicional a los proyectos. Todo ha subido. Por lo tanto, nosotros nos hemos quedado con este precio que obviamente nos beneficia como consumidores y nos permite tener todavía precios de gas para los consumidores locales bastante competitivos frente a precios que se tienen en otras partes de la región y del mundo. Entonces, como repito, en Lurín tenemos $4.22 por millón de BTU, y ese es un precio común para todos, ¿sí? Un precio común para todos los usuarios no generadores eléctricos, pero para el resto de usuarios, es decir, industriales, comerciales, GNB, residenciales. A partir de acá entramos a la ciudad. Esto es el City Gate, es decir, la puerta de entrada de la ciudad. En el City Gate de Lurín, o en el hub de Lurín, el precio es 4.22. Luego entramos a la ciudad, y aquí se encarga de la distribución se encarga el distribuidor, en el caso de Lime Callao, Calma. ¿Qué es el distribuidor? El distribuidor, en buena cuenta, es un transportista minorista. El transportador, TGP en este caso, o cualquier concesionario de transporte, es un transportador mayorista. Vende al por mayor. Esa es una diferencia fundamental entre el transportista y el distribuidor. ¿De acuerdo? El transportista vende al por mayor. Vende a algunos grandes clientes especiales, generadores eléctricos, grandes industrias, y ni siquiera todas las industrias. Le puede vender a cualquier consumidor, pero cuya demanda esté por encima de 30.000 metros cúbicos día o 1 millón de pies cúbicos día. Entonces, y ese es un volumen fundamental. Ojo, 30.000 metros cúbicos día. Para tener una idea, un usuario residencial, ¿cuánto consume? Consume menos de 1 metro cúbico por día. Un usuario residencial. Un vehículo consume aproximadamente, y un vehículo que recorre
unos 200 kilómetros día, consume aproximadamente 10 metros cúbicos día un vehículo. Aquí estamos hablando de consumidores encima de 30.000 metros cúbicos día. Una industria grande como Alicor sí consume encima de 30.000 metros cúbicos día. Industrias medianas, por eso es que aquellos consumidores encima de ese umbral son pocos, son contados con los dedos de la mano. Hoy tenemos aproximadamente 18, 19 grandes consumidores. Solamente se les vende a aquellos grandes consumidores. Por eso que es un transportista mayorista o de grandes consumidores. No le vende a ningún consumidor que consuma por debajo de ese umbral. Las estaciones de GNB, por ejemplo, pueden consumir tal vez 5.000 metros cúbicos día. Algunas grandes estaciones GNB podrían consumir hasta 10.000 metros cúbicos día. Unas grandes estaciones GNB con mucho movimiento. Entonces ninguna estación de GNB podría comprar directamente capacidad de transporte a TGP y tampoco gas natural directamente al productor. Entonces repito, este es un concepto importante. El transportista es un transportista mayorista, ¿okay? Mayorista. Y el distribuidor es un transportista minorista, porque su negocio también es transportar. Simplemente transporta una molécula de un punto a otro. TGP transporta una molécula desde Malvinas hasta Lurín, ¿ok? Con grandes volúmenes, altas presiones, y por esa razón tampoco ingresa a las ciudades. Cálida recibe la custodia del bien en Lurín y a partir de ahí, ¿qué hace? También transporta. También es un transportista minorista y lleva la molécula a través de ductos de menor escala, de media presión, de baja presión, de polietileno, ductos que pueden ser muy pequeños, hasta de 1 pulgada de diámetro, pero finalmente es igual a un negocio de transporte. Entonces es un transporte minorista hasta que le entrega físicamente al usuario final. Esa es una de las grandes diferencias que existe entre el distribuidor y el transportista. El distribuidor es un transportista minorista. ¿Y por qué señalo esto y pongo énfasis en el transporte minorista? Porque el distribuidor, en adición a su negocio de transporte minorista, tiene un negocio adicional, que es el negocio de la comercialización. ¿Sí? El negocio de la comercialización minorista. ¿Y qué significa la comercialización? Significa desarrollar el mercado, significa facturación y cobranza, significa la intermediación comercial, porque en este caso el distribuidor representa a los usuarios, a todos sus usuarios, los representa frente a qué, frente al transportista y frente al productor, porque los usuarios pequeños no pueden comprar gas directamente, ni pueden comprar capacidad de transporte al transportista. Bien, entonces llegamos a la distribución. Y aquí ocurre que en la distribución tenemos un set de tarifas. Ya no existe una sola tarifa. Llegamos al Lima y Callao y existe un set de tarifas. Y ese set de tarifas depende fundamentalmente de lo que diga la regulación local. Depende fundamentalmente de la regulación local, y es la razón por la que tenemos tarifas diferenciadas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 6 categorías de usuario. Entonces se diferencian. Una razón por la que existen varias categorías de usuario es porque cada usuario le representa un costo distinto al distribuidor. Y hay un concepto que se llama el concepto de causalidad de costos. Y bajo ese concepto de causalidad de costos, yo tengo que cobrarte por el servicio que te doy. Y el servicio que le doy a un usuario residencial tiene un costo distinto al servicio que se le brinda a un usuario industrial y un costo distinto al servicio que se le brinda a un usuario generador eléctrico, por ejemplo. Entonces, bajo el criterio de causalidad de costos que se aplica en muchos países del mundo,
en Europa, incluso en Argentina. En Chile no, porque en Chile el negocio es libre, no es regulado. Bajo ese criterio de causalidad de costos, el usuario residencial paga un valor que permite que el distribuidor recupere los costos asociados con el servicio. Entonces, ¿qué cosa es lo que le cobra el distribuidor al residencial? Le cobra, si usa 10 metros de tubería de polietileno, le cobra los 10 metros de tubería de polietileno, le cobra los costos de la conexión directa al usuario residencial y le cobra una fracción de su participación por toda la infraestructura aguas arriba. Y obviamente le traslada los costos del transporte y del precio del gas en boca de pozo. Ese es el concepto de causalidad de costos. Yo te cobro aquello que tú me cuestas. Si cuestas, si instalar 10 metros de tubería de polietileno para darte el servicio cuesta $1000, entonces te voy a cobrar $1000, más una fracción de los componentes de la distribución aguas arriba. Entonces es probable que tú como usuario residencial cuestes aproximadamente $1200, más los costos de conexión, que pueden estar en el orden de unos $700, puedes costar $1800, $1900, $2000. Eso es lo que podría costar. Más los costos de operación y mantenimiento durante los siguientes 20 años, podrías costar $2200, $2500. Entonces se calcula ese valor, es decir, el valor del costo del servicio para atender a un usuario residencial, y se dice, bueno, que los $2500 me lo pagas, ¿en cuánto? En 20 años, a una tasa de retorno de 12%, bueno, y un periodo de recuperación de 20 años. Y bajo ese mecanismo de causalidad de costos sale una tarifa que se le cobra al usuario residencial. Entonces, bajo ese mecanismo de causalidad de costos, la tarifa puede ser absolutamente astronómica si el usuario residencial consume 16 metros cúbicos mes, 18, 20 metros cúbicos mes. Puede ser absolutamente astronómica. No porque los $1800 o los $1500 sean una cantidad astronómica. Se hace astronómico en términos relativos por el poco volumen que consume un usuario residencial. Entonces, ese es un esquema por el que se cobra una tarifa distinta a cada sector económico. Una tarifa para el sector residencial, otra para el comercial, otra para el usuario GNB, otra para el generador eléctrico. Ese esquema de causalidad de costos aquí en el Perú, bueno, inicialmente se quiso aplicar, pero bueno, nos dimos cuenta que definitivamente eso no iba a ser procedente, que no se iba a conectar ningún usuario residencial, porque la tarifa residencial iba a ser absolutamente alta, demasiado elevada. Entonces aparece ahí el criterio del subsidio cruzado. Aparece el criterio del subsidio cruzado. Y el subsidio cruzado lo que hace es bajar esa tarifa bajo el esquema de causalidad de costos, ajustarla, disminuirla a un punto que el precio para el residencial sea competitivo frente al sustituto. Se tiene que haber un ahorro frente al sustituto, si no nadie se convierte. Finalmente, la racionalidad del consumidor es económica. Uno se convierte fundamentalmente por una razón económica. Entonces, bajo esos criterios, incluyendo el subsidio cruzado, se le quita un poco al industrial, se le cobra un poco más al industrial, se le carga una tarifa adicional, un sobrecargo. Ese sobrecargo permite hacerle un descuento al usuario residencial. Eso es un subsidio cruzado. No es un subsidio que viene de fuera, es un subsidio cruzado que queda en la concesión. Entonces, ese mecanismo es el que se ha aplicado aquí en el Perú y ha permitido de alguna manera desarrollar el sector residencial. No con la velocidad con la que hubiéramos querido, pero se ha desarrollado. Bien, entonces esa es la razón por la que tenemos para la categoría A, que son básicamente los residenciales, una tarifa de distribución de $5,13 por millón de BTU. Ahora, ustedes me preguntarán, pero es la más alta de todas. ¿Dónde está el subsidio cruzado? Es la más alta de todas, efectivamente. Pero sin el subsidio cruzado, esta tarifa probablemente hubiera sido $10 por millón de BTU. ¿Okay? Se ha bajado a $5 por millón de BTU. De manera que la suma de todos los componentes, 318 más 103 más 513, da para el sector residencial $9.3 millón de BTU. Lime Callao, $9.3 millón de BTU. ¿Cuánto cuesta el GLP en términos energéticos? Aproximadamente, bueno, hoy no sé, que ha subido un poco más, pero quitando el IGB debe estar aproximadamente, bueno, ¿cuánto está? ¿30 soles? Ok, si le quitamos el IGB, digamos que podemos estar hablando de $12
cilindro, aproximadamente, ¿ok? Entonces, un cilindro tiene un poco menos de medio millón de BTU. Es decir, 12 entre 0.45 aproximadamente, eso es $25, millón de BTU. Eso es lo que cuesta el cilindro de GLP. ¿Ok? Aproximadamente. Entonces, 9.34 versus los $25 se aprecia un ahorro importante, o sea, en términos energéticos. Entonces, ¿por qué razón, teniendo un precio de 9.34 frente a 20 o $25 que cuesta el GLP, por qué razón no ha habido una conversión de manera mucho más agresiva, mucho más masiva? Y la razón es porque aquí, en estos precios finales, no está incluido el costo de la conexión. No está el costo de la conexión. Y el costo de la conexión, ¿qué significa? Significa, fuera de las redes comunes, hay un tubo de conexión que va hacia el predio del usuario. Luego lo que conocemos aquí como acometida, que es la caja con válvula, medidor y regulador. Y luego la red interna, dentro del predio del usuario. Esos tres elementos conforman un costo que no figura en este precio final. Y ese costo es el costo de la conexión. Y ese costo puede estar en el orden de $700, tal vez 600 como mínimo, tal vez 800, dependiendo de cada predio. Eso es lo que hace que el sector residencial tenga hasta ahora cierta resistencia a la conexión, a la conversión, porque sigue siendo caro. El costo de la conexión es caro, es una barrera de entrada al uso del gas natural bastante fuerte. Pagar $700, $800, incluso financiado, es bastante alto. $800 podría representar financiado en 5 años. Eso usted puede hacer ejercicio, pero podría representar fácilmente unos $15 por millón de BTU adicionales por mes. Bien, entonces, para el resto de usuarios, comercial, industriales chicos, industriales grandes, GNB, generadores eléctricos, para el resto de usuarios, perdón, estos son grandes consumidores o consumidores independientes, tampoco está el costo de la conexión acá. Tampoco está el costo de la conexión, pero el costo de la conexión es mucho menos relevante para un gran consumidor. Un gran consumidor puede tener un costo de conexión probablemente de $1 millón, tal vez $5 millones, dependiendo del tamaño de su infraestructura y el volumen de consumo, pero puede que 1 millón o 500.000 o 5 millones no sea relevante y eso lo recupere en 15 días de consumo por los altos volúmenes de consumo que tienen. Entonces sí es absolutamente importante es en el sector residencial. Bien, entonces tenemos estos precios finales para los usuarios del IMI Callao. Ok. Ok, aquí lo que mencionaba, esto es, en las tarifas del IMI Callao, lo que se ha hecho en la última regulación, bueno, ahora está en pleno proceso regulatorio entre los Sinermin y Cálida. Cálida ha presentado su propuesta de tarifas, bueno, Sinermin la ha observado, ha hecho 1000 observaciones y Cálida ha vuelto ha absuelto las observaciones, pero está en pleno proceso de regulación. Todavía no se establecen las nuevas tarifas. Pero las tarifas hasta hoy vigentes son las que les he mencionado en el cuadro anterior y representan, bueno, lo que mencioné aquí, 3.10, 1,03, 5.25 para el sector residencial. Tenemos aquí 9.5, lo que mencioné antes, $9.5 millón de BTU. Aquí estoy considerando $12.10 millón de BTU adicionales como costo de conexión. ¿Okay? Como costo de conexión. Y este costo de conexión de $12 millón de BTU, como menciono acá, es con costo promocional. ¿Qué significa ese costo promocional? Que permite bajar el costo de la conexión. Significa que en la última... A ver, este es un negocio regulado económicamente de pies a cabeza. ¿Ok? Aquí no hay negociación de precios, ni precios. Hay una negociación de precios que es el proceso de regulación entre el concesionario y los Sinermin.
Y estos precios y tarifas finalmente salen de esta regulación. Este 5.25 y todo el cuadro que hemos visto, todo este C de tarifas salen de un proceso regulatorio entre el concesionario y el Ocinermin. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa hicieron? ¿Qué significa este costo promocional? Durante el proceso de regulación, el Ocinermin, para fines de incentivar y disminuir el costo de conexión, lo que hizo fue tomar una parte del costo de conexión, aproximadamente $315 por usuario conectado, y esos $315 los puso en la base tarifaria. ¿Eso qué significa? Significa que en el cálculo que hace Ocinermin dice, bueno, ok, ¿cuántas son las inversiones de toda esta infraestructura que hay en Lima y Callao? Bueno, son $100 millones. ¿Cuánto es el costo de operación y mantenimiento por mantener toda esta infraestructura en los siguientes 8 años? Se hacen los cálculos correspondientes y puede resultar que eso representa $50 millones a valor presente de cada uno de los siguientes 8 años. Bueno, que vamos a agregarle a esos $150 millones, vamos a agregarle un costo adicional que le llamamos costo promocional. Y ese costo promocional significa el descuento que el concesionario de distribución le debe hacer a cada usuario residencial por la conexión. Entonces, cuando le hace la conexión ya no le va a cobrar 700 ni 800, le va a cobrar el valor de mercado menos los $315 que ya están en la base tarifaria. Entonces, la pregunta es, ¿y esa base tarifaria quién la paga? Bueno, la pagamos todos. Entonces, se incrementa la tarifa media de toda la concesión, porque parte del costo de la conexión está en la tarifa media. Pero fundamentalmente lo pagan los generadores, los industriales, los GNB y los comerciales. Y queda una fracción muy pequeñita, carga muy pequeña, prácticamente cero, al sector residencial. ¿Por qué? Porque ese valor incremental del costo promocional que permite el descuento a cada usuario residencial va a una tarifa media, y esa tarifa media, que representa la tarifa de toda la concesión, luego esa tarifa media se descompone en un C de tarifas, como el que hemos mencionado. Se descompone en un C de tarifas ¿en función de qué? En función fundamentalmente del precio del sustituto. Entonces, si el precio del sustituto del residencial es el GLP, yo voy a buscar una tarifa que permita que el residencial tenga ahorros suficientes para que el residencial se pueda convertir al gas natural. Entonces, por esa razón es que el costo de conexión con costo promocional es de $12.10 millón de BTU, con lo cual el usuario residencial en Lima, esto es pagando el costo de la conexión 8 años, pagando 8 años, ¿ok? $21 o $21.5 por millón de BTU. ¿Cuánto cuesta el millón de BTU de GLP? Bueno, acabamos de ver que es más o menos $25. Pero puede estar dependiendo de las zonas realmente, porque el precio de GLP varía de lugar en lugar, pero podríamos decir que el gas natural compite, pero compite ajustadamente con el GLP. Esta línea roja es el precio del GLP, bueno, que aquí está en $22 aproximadamente el millón de BTU. ¿Ok? Sí compite gracias al costo promocional, pero compite, como repito, de manera bastante ajustada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido el costo promocional? Sin costo promocional, lo que tiene que pagar el usuario es, por la conexión, $23 millón de BTU, a la tasa de financiamiento que le cobra Cálida, que es 18%. ¿Por qué 18 y no 12? Porque esa tasa no es regulada, porque la conexión es un negocio libre. Y la tasa que establece Cálida para financiar la conexión es 18%. Entonces, si no fuera por el costo promocional, el gas natural no sería competitivo frente al GLP. ¿Ok? El GLP aquí hemos puesto, bueno, exactamente $23.62, que obedece a un momento dado cuando se hicieron estos cálculos. Hoy puede haber cambiado ligeramente, pero está en ese orden: 23, 24, $25 millón de BTU. Entonces, la competitividad del gas natural frente al GLP vemos que no es una competitividad muy holgada. Compite, pero compite muy ajustadamente en términos de precios. Para que el gas natural sea más competitivo, que tenga otras bondades, por supuesto que tiene otras bondades frente al GLP. Bueno, que todos sabemos, es mucho más seguro, no se confina,
en términos de seguridad de suministro es continuo, llega como si fuera parte de una red eléctrica, obviamente, pues llega de manera automática, no hay que cambiar cilindros ni nada por el estilo, no existe el riesgo de que te quedes sin gas, que haya un corte inesperado o que se acabe el cilindro. Entonces hay una serie de ventajas que tiene el gas natural frente al GLP. Obviamente también es un producto, bueno, ambientalmente mucho más amigable, etc. Bien, hablemos un poco de las concesiones que se han otorgado. Hablando de masificación, se han otorgado 2 concesiones. Hubo una licitación en julio del año pasado, poco antes del discurso presidencial, se otorgaron las 2 concesiones, concesión norte y concesión suroeste. Los ganadores fueron, en el caso del norte, la empresa Promigas de Colombia, y en el caso de la concesión sur, Gas Natural Fenosa de España. Estas concesiones son nuevas, en adición a la de Lima y la de Ica, y la del norte incluye, como vemos acá, incluye 7 localidades: Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz. Es una área de concesión realmente bastante importante. Estos señores ya están instalados en Lima y ya están empezando a trabajar en los estudios previos que tienen que hacer para presentar a las autoridades. Tienen que presentar una serie de estudios previos a la construcción y previos a la puesta en operación comercial. Igual en el caso del suroeste lo tiene la empresa Gas Natural de España, Fenosa, incluye Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna. 3 departamentos, 4 localidades consideradas. Ok, pues con esto de aquí podríamos decir que va a haber gas natural en Lima, Ica, que ya se tiene, con un desarrollo todavía no muy agresivo, pero el gas natural está ingresando. Luego en el norte hasta Chiclayo, Lambayeque, y en el sur prácticamente toda la costa sur hasta Tacna. ¿Qué quedaría pendiente? Quedaría pendiente Piura, Tumbes, quedaría pendiente la zona de la sierra. Hay un proyecto García Montero tiene un contrato para comercializar GNC a diferentes partes de la Sierra Central, pero bueno, hoy falta, digamos, todavía trabajar el desarrollo residencial en cada una de estas localidades de la Sierra Central, pero eso está en camino. Y lo que quedaría pendiente finalmente serían la zona de la selva, Madre de Dios, Ucayali y Loreto. En Ucayali hay gas, está Boitía que tiene gas, pero bueno, es un tema que queda pendiente todavía como tarea para trabajar en los siguientes años. Con lo cual podríamos tener, yo diría que un horizonte de tal vez 5 años, probablemente 8 años, tendríamos por lo menos los proyectos ya consolidados en casi todo el país. Ok, entonces estas concesiones norte, sur, oeste comprenden, ya mencioné, estas localidades. Y los segmentos de mercado: residencial, comercial, industrial y vehicular. Aquí hay un tema importante, que es un mercado importante, es un mercado interesante. No es el mercado de Lima y Callao, pero sí es un mercado interesante. Número de vehículos, por ejemplo, en Arequipa 134.000 vehículos. Población en Arequipa 850.000 viviendas, es decir, es un mercado interesante, no es un mercado pequeño. Estos son datos de... Otro dato importante de la concesión suroeste: cuando se hizo la licitación, se estableció que el compromiso mínimo de clientes residenciales a conectar debía ser de 30.000 usuarios. 30.000 usuarios, ¿okay? 30.000 usuarios a conectar. El concesionario ganador de esta licitación ofertó prácticamente el doble. No sé si lo tengo por acá. Sí, está acá. ¿Ok? 30.000 usuarios, que es la barra azul, y la oferta del concesionario fue de 64.000 usuarios, 64.000 usuarios residenciales, respecto a los 3.000 que era la base, digamos, de la medición para los ofertantes. Aquel que ofertaba mayor cantidad de usuarios residenciales ganaba la concesión, y estos señores ofertaron 64.000 respecto a los 30.000. Otro tema importante es que aquí tenemos aproximadamente 500.000 viviendas potenciales en esos 3 departamentos. Respecto a 64.000, queda una brecha también cercana al 90% de usuarios residenciales a conectar, a desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Por qué no ofertaron más estos señores? ¿Por qué no ofertaron 100.000, 200.000 usuarios? Porque también hay un límite económico.
porque estas concesiones tienen restricciones económicas mucho mayores que las que tiene la concesión de Lima y de Ica, porque el suministro de gas natural en estas concesiones va a ser vía lo que se conoce como gas natural virtual o gas natural licuado vía transporte terrestre, lo cual lo hace mucho más caro. Lo hace mucho más caro y por lo tanto el precio final que pagaría el usuario residencial se incrementa y lo hace menos competitivo. Ok, en la concesión norte, bueno, algunos otros datos más. Esa presentación la van a tener ustedes. La concesión obviamente es mucho más grande y tiene mayor cantidad de usuarios residenciales y de vehículos, entre otras cosas. Entonces vamos a ver aquí, en esta concesión norte, la base de número de usuarios mínimos a conectar, establecido por Proinversión, era de 70.000 usuarios a conectar. Era lo mínimo que Proinversión le pedía a los ofertantes. El ganador ofertó 150.000 usuarios, o sea, un poco más del doble. Realmente yo diría que han sido bastante osados. Han sido bastante osados porque una concesión como esta no tiene, como en Lima, no hay suficiente carne, como hay en Lima, es decir, no hay suficiente industria que permite el apalancamiento y ese subsidio cruzado que se puede hacer en Lima y Callao. Incluso en Ica, que es mucho más rico en términos industriales. Pero bueno, ese es el compromiso que tienen hoy y bueno, y hacia eso deben apuntar. Ok. La cadena de suministro en estas dos concesiones, a diferencia de Lima y Callao, es distinta. La cadena de suministro, bueno, ok, como siempre el gas es de Camisea, es en Malvinas, está el gasoducto TGP. El ducto TGP entrega gas a la planta de Perú LNG en Melchorita y aquí en Melchorita empieza una nueva cadena. En Melchorita se va a construir un terminal de despacho terrestre para camiones que van a transportar gas natural licuado y allí empieza la cadena de suministro terrestre para estas dos concesiones. Es decir, se va a llevar gas natural licuado de Melchorita, transporte terrestre vía GNL, y luego va a llegar hasta estas concesiones: Arequipa, Moquegua, Hilo, Tacna, y hacia el norte, bueno, todas las que están en el norte que ustedes han visto. Por lo tanto, esta es una concesión mucho más, en términos económicos, mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más costosa. ¿Ok? Entonces, repito, empieza en Melchorita la cadena de suministro de GNL. El precio en Melchorita está en el orden de $4 millón de BTU. Y se ha conseguido un buen precio. Prácticamente igual que el precio del gas natural en Lurín. Y esto está licuado o liquefactado. Es decir, hay un costo incremental por el proceso de liquefacción. Sin embargo, el precio que se ha negociado está aproximadamente en $4 millón de BTU. ¿Okay? Precio bastante competitivo. A este precio hay que agregarle la tarifa de transporte, pero en este caso es transporte terrestre vía camiones de GNL, ¿okay? Que obviamente es mucho más caro y estos camiones deben de transportarse desde Melchorita ¿hasta dónde? En el norte hasta Chiclayo, bueno, empezando con Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Pacasmayo, Huaraz, Cajamarca, ¿okay? Vía terrestre. Es un tema complejo, no es un tema fácil y obviamente los costos aquí son mayores. Y este flete o transporte terrestre se ha establecido también como parte de la concesión. Y después hay que agregarle una tarifa de distribución, porque llegas a la zona de concesión, y hay que desarrollar redes de distribución. Y obviamente esas redes cuestan y todos tienen que pagar las redes, incluyendo los industriales, que en la práctica van a hacer muy poco uso de las redes, pero regulatoriamente tienen que pagar un margen de distribución importante, los industriales, para permitir el desarrollo residencial. Si no hubieran industriales, este negocio sería absolutamente un fracaso. Si tiene el riesgo de, si los usuarios industriales no se conectan o se conectan muy pocos, esto puede incurrir en pérdidas importantes. Pero bueno, entonces tenemos el transporte virtual o vía camiones tanque y luego la distribución, que sí va a ser una distribución por redes en cada una de las localidades. El precio de gas ya mencioné, bueno, para el sector residencial $3.78 millón de BTU, cerca 4. Hay una pequeña diferencia respecto al resto para el sector residencial, una diferencia promocional, si se quiere llamarle así, que se ha establecido en la negociación con Plus Petróleo. Esto viene realmente del precio de gas de Camisea,
1.04, tarifa 1.18 hasta Melchorita, liquefacción y despacho 1.57, 3.78 la suma de los componentes. ¿Dónde es planta Melchorita? Es terminal de despacho terrestre. ¿Okay? Despacho terrestre que todavía no se construye. Bueno, esperemos que esté listo, debe estar listo antes de octubre del 2015, fecha en la que estos concesionarios tienen la obligación de arrancar su negocio, es decir, poner en marcha la comercialización de gas natural. Y para el resto de sectores es un poco más alto, porque el precio de pozo es 1,30, no es 1,04. Los otros componentes son los mismos y llegamos a 4,04 como precio de gas para los otros segmentos de consumo. ¿Para quiénes? Para los comercios, para las industrias, para las estaciones de servicio de GNB. Perdón, un poquito más. Bien, entonces, luego el flete terrestre, el flete para el norte se ha estimado en $3.32 millón de BTU y para el suroeste 3.38, aproximadamente lo mismo. Bueno, ¿cómo se ha calculado? Se ha calculado bueno, de esta forma, considerando una tasa de 12%, un impuesto a la red de 30%, un horizonte de evaluación de 5 años, es decir, los camiones se deprecian en 5 años, se asume que a los 5 años su valor es 0. Una velocidad de viaje de 30 km por hora, obviamente muy conservadora, para darle mucha holgura, para cubrir tiempos muertos, tiempos de carga, tiempos de espera, tiempos de descarga, 80% de disponibilidad al año, para cubrir tiempos de mantenimiento, hoy previstos, contingencias que puedan haber. Capacidad del camión, 10.000 galones de capacidad, equivalentes a 38 metros cúbicos de gas natural licuado, o aproximadamente 0.8 millones de pies cúbicos de gas natural. Es decir, un camión transporta menos de 1 millón de pies cúbicos. Eso es aproximadamente 25.000 metros cúbicos día, eso es lo que transporta un camión. Es decir, si tenemos una industria que consume 10 millones de pies cúbicos día, por ejemplo, Cementos Lima consume 20 millones de pies cúbicos día, o 22. Para suministrar Cementos Lima necesitaríamos unos 30 camiones diarios, asumiendo que el viaje redondo sea menos de 24 horas. Si el viaje redondo es más de 24 horas, si es de 48 horas, necesitaríamos el doble de camiones. En este caso, las distancias son aproximadamente 800, 900, 1000 kilómetros de distancia. Se está considerando viajes redondos de casi 3 días. Es un tema que lo hace económico. Bueno, lo hace menos económico. ¿Ok? Viaje redondo, desde Melchorita, llega a la concesión y retorna. Hay una serie de costos involucrados. Aquí está Melchorita. Perdón, aquí está Melchorita y todo este es el trayecto que tienen que recorrer los camiones. No es poca cosa, es un tema complejo. Se ha estimado que se requieren 14 camiones. Se requieren 14 camiones por día para cubrir la demanda de la concesión norte. ¿Ok? Cada camión es aproximadamente 0.8 millones de pies cúbicos de capacidad. 14 por 0.8 más o menos nos da 12 millones de pies cúbicos día, que ese es el volumen que tiene disponible la concesión norte, no tiene más. No tiene más. ¿Ok? Eso es lo que le va a dar Melchorita. A ver, exactamente son 19, son 13 millones para el norte y 6 millones para el sur. 19 millones de pies cúbicos. Es todo lo que va a entregar Melchorita, no va a entregar más. Entonces, 14 camiones entre 0.8 o por 0.8 cada camión, más o menos son 12, 13 millones de pies cúbicos por día que se requiere cubrir. Esa es la demanda máxima, o la demanda que se requiere cubrir. ¿Ok? Pero esos 14 camiones que deben cargar día a día, o sea, cada día en Melchorita, en 24 horas se deben cargar 14 camiones. Pero son 14 camiones que van a cargar diariamente, ¿okay? Que van a salir de Melchorita diariamente. Pero ¿cuántos camiones necesitamos? Necesitamos mucho más. Porque un camión que sale de Melchorita va a tardar aproximadamente 72 horas. Carga, viaje, descarga y retorna. Esto aproximadamente puede ser 70 horas, 72. Entonces, este señor va a regresar casi al tercer día. Entonces no va a estar disponible para cargar al siguiente día. Entonces tiene que haber más camiones. Tiene que haber mucho más camiones. Entonces se hace el cálculo considerando que
si necesitamos 14 camiones, la distancia o el tiempo entre camiones, 24 horas entre 14 camiones es 1.71 horas. 1.71 horas debe ser la ventaja que le debe llevar un camión a otro. No más. ¿Okay? Menos de 2 horas entre camiones. ¿Ok? De manera que si yo tengo, eso para poder tener los 14 camiones cargando todos los días. ¿De acuerdo? 24 horas tiene el día, entre 14 camiones cargando diario, 1.71 horas, sale un camión. Pasa 1.71 horas, sale otro camión. Entonces, ese es el tiempo entre camiones. Sin embargo, si mi viaje redondo por camión es 72 horas, 72 entre 1.71 me da 42 camiones. Ese es el número de camiones que yo requiero. Porque mi viaje redondo es 72 horas. Entre la distancia entre camiones o el tiempo entre camiones me da el número de camiones totales que yo requiero. Esto por efectos, obviamente, del enorme viaje redondo que se requiere. Bien, bueno, esto es la data asociada a esto. 44 camiones, 50, etcétera, va subiendo en la medida que pasan los años, porque la demanda va creciendo. Aquí van a ver que esto no va a coincidir exactamente con lo que tenemos acá. Esto es 14 camiones y aquí estoy poniendo 19 camiones. No coincide porque este cálculo de 19 camiones a cargar diariamente es un cálculo que redondea siempre hacia arriba, es un cálculo que se ha hecho localidad por localidad. Es un cálculo, por ejemplo, un cálculo para Chimbote. ¿Cuánto requiere Chimbote? Probablemente requiere 1.5 camiones, pero 1.5 camiones no puede ser, entonces se le sube a 2 camiones. ¿Cuánto requiere Trujillo? Requiere 1.7 camiones, se le redondea a 2. Se ha hecho cálculo localidad por localidad. El cálculo que yo he hecho arriba es integral, como si fuera una sola concesión, pero aquí el tratamiento tiene que ser localidad por localidad. Por eso es que se aprecia aquí una diferencia por un tema de redondeo. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos. Y en el caso de la concesión sur, igual, el camino es largo y pesado. Arequipa, Moquegua y Tacna. Bueno, aquí está Hilo. ¿Ok? Y lo mismo, en este caso el volumen es mucho menor. Aquí solo tenemos 6 millones de pies cúbicos por día. Por lo tanto, se requieren menos camiones. Camiones a cargar por día, aproximadamente 7 camiones. Solo tengo disponibles 6 millones de pies cúbicos por día para llevar al sur. No hay más. Con 6 millones yo requiero 7 camiones. ¿Okay? Si cada camión tendría la capacidad de cargar 1 millón de pies cúbicos día, requeriría solamente 6 camiones. Pero cada camión carga menos de 1 millón de pies cúbicos día. 7 camiones, pero por el viaje redondo requiero 19 camiones. Por la distancia. Ok. La tarifa de distribución. Igual, bueno, acá se ha considerado, esto revisado por los Senermin, una tasa de 12%, que es lo que señala el reglamento, y un horizonte de evaluación de 20 años. Bueno, aquí hay alguna data relacionada con el sistema de distribución, redes fundamentalmente, en este caso principalmente redes de polietileno. Va a haber, prácticamente no va a haber acero en los primeros años, por el mecanismo de suministro que va a ser vía camiones. Los camiones a las industrias van a llegar directamente a las industrias. ¿Okay? No va a llegar a un city gate o a un gran city gate. Para el sector residencial, los camiones van a llegar a una estación de distrito. Primero van a llegar obviamente a una planta satélite de regasificación. Se regasifica, ingresa a la estación de distrito donde se regula a la presión que el sistema requiere y luego se distribuye en redes de polietileno. Como mencionaba, ¿a dónde llega? Llega a una planta, el gas natural de los camiones llega a una planta satélite de regasificación, pues llega en forma líquida, hay que regasificarlo. ¿Ok? Este es un esquema de una planta satélite de regasificación. Bueno, esto es cortesía de unos amigos que están trabajando en Chile, que ya hacen este negocio hace algunos años, pero el esquema del negocio es prácticamente el mismo. Bueno, ellos importan bueno, de Indonesia o de diferentes partes, cargan en tierra, esto es Quintero, Chile, cargan en tierra, los camiones llegan, cargan, luego el camioncito, imaginemos que esto es Mechorita, y va hasta una planta satélite de regasificación, que es esta de acá, que puede estar ubicada en Arequipa, por ejemplo. Descarga, tiene un tanque y tiene un intercambiador de calor, donde se regasifica el gas.
Entonces, el gas ya regasificado ingresa aquí, en este caso, a una industria. Esto puede ser una industria o puede ser una estación de distrito, una estación de regulación y medición distrital, a partir de lo cual se distribuyen por tuberías o por redes de polietileno. Bien, bueno, este es un esquema de cómo se calcula la tarifa en términos muy genéricos. Una tarifa media, volumen presente de todos los costos entre volumen presente de toda la demanda. Costos son inversiones, operación y mantenimiento más red interna. Un tema importante, en el caso de la concesión norte y sur, la tarifa que se ha establecido para acá incluye el 100% de los costos de conexión, a diferencia de Lima e Ica, que el usuario tiene que pagar una parte del costo de conexión por fuera. Aquí está incluido dentro de la tarifa que paga el usuario residencial. Y este es un tema absolutamente importante que va a permitir que el usuario se cambie a gas natural con mucho más incentivo, porque no va a pagar un costo de conexión por fuera, como si se hace en Lima o en Ica. Ok. Bien, entonces la red interna está incluida como parte de la tarifa. Bueno, estos son algunos cálculos muy genéricos. Hay que agregar casi $7 por millón de BTU por concepto de distribución en cada localidad, que no es poca cosa, es un valor bastante alto. Y en el caso de la concesión sur, bueno, un poco menor, $5.2 millón de BTU. Ok, la red interna, bueno, aquí se ha descompuesto en algunos componentes, pero su costo final es de $700. ¿Okay? Y los $700 al final son componentes del precio final. Bien, al igual que en Lima, por ejemplo, en la concesión norte, esta es la tarifa media de distribución, y esta tarifa media de distribución se ha descompuesto, se descompone en un set de tarifas para cada sector de consumo. Solo se ha puesto 2.34 para el residencial, ¿por qué? Para fines de hacerlo competitivo frente al GLP. ¿Okay? Para el comercial, 9.64, vehicular 3.74, y para el industrial, casi $6 millón de BTU, que tiene que pagar la industria por concepto del sistema de distribución. Ok. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos al final del día para la concesión norte? El residencial, incluido los costos de conexión, que están acá, paga $16 millón de BTU. Menos que en Lima, ojo. Menos que en Lima incluyendo la conexión. En Lima es $9.5, pero sin la conexión. Si le sumamos la conexión es casi $20 millón de BTU en Lima. Aquí es 16.11, incluyendo la conexión. El comercial 17, el vehicular $15 millón de BTU, que puede parecer muy alto, y el industrial $13 millón de BTU, $13.2 millón de BTU. ¿Se aprecia alto el industrial? Por supuesto que se aprecia alto. ¿Y por qué $13? Porque tiene que pagar también una tarifa de distribución. La suma de todos los componentes, $4, más el flete 3.3, más la distribución casi $6, $13.2 millón de BTU, lo que tiene que pagar el industrial. Había muchas preguntas respecto a la competitividad de los actuales comercializadores de GNC, que están comercializando ya en Chimbote, en Chiclayo, incluso en Arequipa, que llevan gas desde el norte del Perú o desde Lima, en el caso de Chimbote. Había la preocupación de los actuales comercializadores de gas natural comprimido. En primer lugar, esa preocupación se la deben quitar. ¿Por qué? Porque estos concesionarios de la concesión norte y sur no tienen exclusividad. Tienen exclusividad respecto al sistema de distribución por ductos. Es decir, nadie puede entrar al área de concesión a instalar ductos. Pero sí pueden hacer negocios de gas natural comprimido o gas natural licuado. No hay ninguna restricción. Y en cuanto a precios, $13.2 millón de BTU para un industrial es realmente bastante alto. Bastante alto respecto a lo que hoy están comercializando los comercializadores de GNC. Hay empresas que le venden hoy ya a Cider Perú en Chimbote aproximadamente $11.5 millón de BTU, llevando gas desde Lima. Ok, entonces, más bien, estos señores, estos concesionarios tienen que buscar algún tipo de estrategia para poder capturar clientes industriales, porque tienen un precio más alto que los comercializadores de GNC.
tiene un precio mucho más alto, 11.5, o sea, casi $2 millón de BTU por encima del precio actual que compra Cider o cualquier estación de servicio que recibe gas natural comprimido. Por lo tanto, tienen que optimizar sus costos y en la práctica lo que van a tener que hacer es bajar sus precios para que sean competitivos. Si no la tienen fácil, ellos no la tienen fácil. Yo creo que los usuarios GNC más bien son más competitivos hoy que ellos. Bien, entonces para el usuario residencial aquí hay un ahorro respecto al GLP aproximadamente 30%, ¿okay? Mayor que en el caso de Lima. El ahorro para el industrial, sin embargo, bueno, solamente es de un 20%. En el caso de Lima es mucho mayor para el industrial. ¿Y por qué se le ha cargado al industrial casi $6 millón de BTU? Se le ha cargado porque si no fuera por este margen que el industrial debe pagar, simplemente no habría conexión residencial. No existiría conexión residencial. Y menos el número de usuarios que estos señores han ofertado. 70.000 en el sur, 170.000 en el norte. Tienen ese compromiso de conectar. ¿Y cómo van a conectar? Si los residenciales, con el volumen pequeño de consumo que tienen, son antieconómicos. Tienen que conectarlo cobrando a los usuarios, cobrándole a los industriales este margen. Cobrándole este margen, se cierra el equilibrio económico. Porque van a tener más ingresos los industriales que pueden utilizar para hacer la distribución residencial. Ok. Bueno, lo mismo en el caso de la concesión sur, la mecánica es la misma. Los precios son prácticamente iguales. El sector residencial también 30-31% de ahorro, el industrial 20% de ahorro. La competitividad residencial, como vimos en el caso de Lima, incluyendo la conexión, $21 con costo promocional, casi $32 sin costo promocional. La concesión norte, solo $16 millón de BTU, incluyendo el costo de conexión. La concesión suroeste, lo mismo. Y el precio del GLP, bueno, que estoy poniendo como referencia, casi $24 millón de BTU. Todo usuario residencial para estas nuevas concesiones va a tener más ahorros frente al sustituto que es el GLP. Bueno, es todo lo que tenía. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al ingeniero Edgar Ramírez Ademilla por su brillante presentación. No sé si hay tiempo para 2 o 3 preguntas, no más porque ya no estaba pasando el programa. Si hubiese 2 o 3 preguntas. Lo que dice es que el gas de Pacaya Zambilla se va a explotar o no se va a explotar. Es un gas que está en la zona ecológica, pero que acá en el Perú, bueno, si se explotaría sería más barato el gas, ¿no? Para ir más mayor producción. En segundo lugar, las centrales hidroeléctricas solamente funcionan con agua, con lluvia, con los ríos. Si el gobierno de Fujimori no hubo agua, no había centrales hidroeléctricas. Se puso la central hidroeléctrica, central térmica a gas de Betanía, pero podemos poner una central térmica a gas de gas natural o GNB o GLP acá en Lima para poder mover el tren eléctrico al metro subterráneo o la fábrica o incluso los comercios. ¿Por qué el gas de Ecuador en Sullana cuesta 12 soles el galón? Cuesta acá para nosotros 37 soles. La explotación de gas debe ser el mismo costo, el transporte es muy caro o los que ganan, los que venden gas, Lima Gas, Zetagas, Solgas, ganan más de lo que venden. Okay. Bueno, ha habido varias preguntas. Primero, respecto al gas que se encontraría en esta zona de reserva ecológica. Bueno, finalmente ese es un tema que tienen que decidir las autoridades, si se va a permitir la explotación de ese gas o no. Pero fuera de ese gas que mencionas, hay otros lotes donde se ha identificado gas natural y que sí están camino a ser explotados.
en adición al gas natural de Camisea. Lo que hoy se está explotando es fundamentalmente lo que está en dos lotes, lote 88 y lote 56. El lote 56 va para la exportación, Pagoreni, y el lote 88 se consume en el mercado local. En adición a esos dos lotes existen otras licencias de explotación que están en camino a movilizar ese gas hacia el mercado nacional. Y es el lote 57, que está en manos hoy de Repsol, y el lote 58, que bueno, estaba en manos de Petrobras, ahora ha sido trasladado a una empresa china. Entonces, no solo está el gas de Pacaya-Samiria, que en mi opinión, bueno, yo no te puedo asegurar que ese gas vaya a ser explotado, es un tema que tienen que decidir las autoridades, es un tema fundamentalmente ambiental. Si está en una reserva, hay que evaluar los impactos y bueno, y eso lo decidirá la autoridad correspondiente. Entonces, hay otro gas que sí se puede explotar y ya está en camino a ser explotado, como repito, lote 57, lote 58 principalmente. Por otro lado, respecto a las centrales, al uso de gas natural en centrales térmicas, por supuesto que se usa gas natural en centrales térmicas. Tenemos entre Chilca y Lima aproximadamente 4.000 megas instalados de centrales térmicas a gas natural. Después, bueno, hablabas del gas de Ecuador. Bueno, hay que diferenciar claramente entre dos productos. Un producto es el gas natural, que es un producto absolutamente volátil, constituido fundamentalmente por metano y un poco de etano, y otro es el GLP, que es ese gas que ingresa por Ecuador prácticamente por contrabando, porque no ingresa por una vía lícita. Por eso es que llega ese precio que tú mencionas, y llega de manera marginal. Entonces, una cosa es el GLP, otra cosa es el gas natural. El GLP tiene otra dinámica. En Ecuador el GLP se subsidia prácticamente en un 90% del precio. Y eso es política interna de cada país. Ellos tienen la decisión política de subsidiarlo. Aquí en el país el GLP no se subsidia. Lo que se paga como GLP, los precios que todos conocemos, lo que pagamos en esos cilindros, son precios que obedecen a los precios del mercado internacional. En Ecuador, un cilindro de GLP de 15 kilos, allá ni siquiera usan de 10, de 15 kilos, está en el orden, bueno, a un usuario final llega más o menos $2.50. 1.6 según gobierno, pero le sacan la vuelta ahí en el último tramo de la cadena y se vende a $2.6 el cilindro de 15 kilos. ¿Okay? Nosotros pagamos, ¿cuánto dijimos por el cilindro de 10 kilos? Pagamos 20, 24 dólares por millón de BTU. O sea, pagamos como 45 dólares, 50 dólares, pagamos por el cilindro de 10 kilos. Eso es lo que pagamos nosotros. El cilindro de 10 kilos, soles. Ellos pagan aproximadamente el 10% de lo que nosotros pagamos. Por eso es subsidiado, política interna de cada país. Entonces, son dos cosas distintas, ¿ok? El gas natural es una cosa, el GLP es otra cosa. Y los precios obedecen a la regulación de cada país y obedecen también a una racionalidad económica. En este caso, por ejemplo, un industrial, como mencionaba, va a pagar un precio relativamente alto. ¿Por qué? Porque está ubicado en una zona bastante lejana de la fuente de producción. Tiene que pagar un precio en Camisea, una tarifa de transporte de gas, tiene que pagar el costo de la liquefacción, el costo del terminal de transporte, el costo del flete terrestre hasta la zona, el costo de la distribución. Hay que sumar todos los costos, ¿ok? Por eso es que es caro. Entonces, y esa es la razón por la que también el gas natural se debe priorizar su uso de mercado local. Porque es más caro en la medida que se buscan mercados para el gas natural más lejanos, el precio final es mucho más caro. Por eso es que la racionalidad económica te dice que el gas natural se debe usar localmente, principalmente. ¿Okay? Bueno, creo que he respondido tus inquietudes. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, ingeniero. Los cálculos que ustedes han hecho es para lo que es... Los cálculos que usted ha expuesto es para lo que es GNL, gas natural licuado, ¿cierto? Sí, correcto. En la última parte de la presentación, sí. Sí. ¿Y se pensó en algún momento hacer los cálculos con GNC? Usted mencionó que era un poco más cómodo. No. A ver,
No, y terminando la pregunta, ¿y, Sí. ¿y por qué no hicieron ese cálculo con el GNC? Ok, de acuerdo. Aquí, Gracias. bueno, ahí la respuesta es porque, a ver, ¿quién es la institución que ha gestado estos proyectos de masificación o de concesión norte y sur? La institución es Proinversión. Entonces, cuando Proinversión lleva a cabo una licitación, tiene que entregar un paquete completo. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que asegurarle a los postores que van a tener gas. ¿Ok? Entonces, Proinversión lo que hace antes de licitar un proyecto es conseguir el gas. Conseguir gas. Entonces, lo que pudo hacer Proinversión es conseguir los 19 millones de pies cúbicos por día de gas natural licuado en Melchorita. Entonces, es más, se negoció un contrato con Repsol, que tiene los derechos de comercialización de ese gas natural licuado. Ese contrato de compra y venta de gas natural licuado se ha trasladado a los postores. Un postor no va a ingresar al mercado peruano si no tiene gas. Lo que se consiguió fue gas natural licuado y en el volumen que he mencionado. Sin embargo, quedan los postores en libertad completa de poder conseguir gas natural comprimido y comercializar gas natural comprimido dentro de su concesión, si es que así lo consideran. El asunto es que ¿dónde hay gas natural comprimido? Hay gas natural, o ¿dónde hay disponibilidad de gas natural? Hay disponibilidad de gas natural en Lima, en Ica, ¿ok? El transporte de gas natural comprimido, sabemos todos que es mucho más caro que el transporte de gas natural licuado. ¿Cuánto más caro? Depende de la capacidad de cada unidad de transporte. Pero puede ser, tiene que ver con un tema de escala. Una unidad de, como mencionaba, 0.8 millones de pies cúbicos es la capacidad de transporte de un camión de GNL. Eso es más o menos 25.000 metros cúbicos de capacidad. Una unidad de transporte GNC, la convencional, transporta 7.000 metros cúbicos de capacidad. 7.000 versus 25, es decir, un tercio aproximadamente. Ahora han aparecido recientemente algunas unidades mucho más caras, hasta de 12.000, casi 14.000 metros cúbicos. Pero sigue siendo igual, mucho menor, menos de la mitad de la capacidad que transporta un camión GNL. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el transporte vía GNL, que depende de la distancia fundamentalmente, es mucho más caro. Puede ser el doble, depende de la distancia, hay que hacer los cálculos para cada caso. Pero ningún negocio de GNL, de transporte terrestre GNL, es sostenible a distancias de casi 1.000 kilómetros. Es imposible. Ningún sistema de transporte de GNL existe en el mundo que transporte, perdón, de GNC, que transporte a esas distancias. El GNL lo sostiene por su mayor capacidad de almacenamiento de cada camión. O sea, no es que no se haya pensado en el GNC, simplemente que no había GNC disponible. Lo que había a la mano era GNL de Melchorita. Y eso se contrató y eso es lo que se le ha trasladado a los postores. Y se ha hecho el cálculo con eso. O sea, si ellos pueden conseguir GNC adicionalmente, lo pueden hacer. Pero le va a salir mucho más caro llevar GNC desde Lima hasta sus respectivas concesiones que llevar el GNL que ya tienen hoy contratado. Tal vez para la concesión norte ellos puedan conseguir GNC de Talara Piura. En ese caso sí podría competir ese GNC por un tema de distancia. No, sobre todo en el caso de Chiclayo, fundamentalmente. Sí podría competir, pero ellos están en la libertad de poder conseguir GNC en Talara y poder, ser más eficientes en ese caso en particular, ¿no? En el caso de la concesión norte, que podría mejorar su eficiencia si consigue algo más de GNC. Yo diría para la zona de Chiclayo, fundamentalmente. Trujillo me parecía demasiado lejano. No puede competir el GNC de Talara para Trujillo respecto al GNL de Melchorita para Trujillo. Es mucho más económico llevar GNL de Melchorita a Trujillo que llevar GNC de Talara a Trujillo. Eso es, lo último es mucho más caro. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos en el límite del programa, por favor. ¿Por qué el crecimiento de la masificación del gas natural en Lima es tan lento? ¿Es realmente costos o realmente es oferta? A ver, el consumo de gas natural residencial como volumen es realmente muy pequeño.
no es un tema, en mi opinión, no es un tema de oferta. ¿Cuánto se requiere para poder, hoy digamos que tenemos como 200.000 usuarios residenciales? Si hacemos un cálculo para conectar a 1 millón de usuarios residenciales, estamos hablando de, a ver si me ayudan, ¿cuánto es? Digamos a 20 metros cúbicos mes, estamos hablando de 20 millones de metros cúbicos mes. 20 millones de metros cúbicos mes, ¿tú bien o no, Noel? Si hablamos de 1 millón de usuarios residenciales, a 20 metros cúbicos mes, 20 millones, ¿no? 20 millones de metros cúbicos mes, ok. 20 millones de metros cúbicos mes, eso significa por 30 aproximadamente 600 millones de pies cúbicos mes. Entre 20 millones de pies cúbicos por día. 20 millones de pies cúbicos por día para conectar a 1 millón de usuarios residenciales. Hoy Camisea está produciendo aproximadamente 1.230 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que produce Camisea hoy. Entonces realmente el sector residencial, la demanda del sector residencial es realmente muy pequeñita. Yo creo que no es un tema de oferta, es un tema de estructurar una política adecuada para poder desarrollar y para poder masificar el sector residencial. Es un tema de establecer los mecanismos regulatorios adecuados y dar los incentivos adecuados. Los incentivos tanto al concesionario como a los consumidores para que pueda desarrollarse el sector residencial. Bueno, continuando con nuestro programa, agradecemos nuevamente al profesor Edgar Ramírez Cadenilla por las respuestas que han sido bien claras. Y continuando con nuestro programa, solicitamos por favor al ingeniero Pablo Mendoza para que en nombre del capítulo de mecánica y mecánica eléctrica le entregue un presente a nuestro expositor. Claro. Ingeniero Edgar Cadenillas, por su brillante exposición. El capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica le hace entrega de este presente certificado por su brillante conferencia Masificación del gas natural para los miembros y el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Le agradecemos tremendamente. Muchas gracias. Y bueno, las conclusiones de este evento también van a estar a cargo del ingeniero Pablo Mendoza Palmi, secretario del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Muchas gracias, ingeniero Rondón. Bueno, es indudablemente que el gas natural es un hidrocarburo, como se ha venido diciendo, es el hidrocarburo que en el presente siglo viene desarrollándose con mayor fuerza, con mayor énfasis, en el cual no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial, y como lo ha hecho nuestro expositor, el ingeniero Edgar Cadenillas, tanto en nuestra región de Latinoamérica, hemos visto el crecimiento que se viene dando en otros países, la celeridad con que se viene dando, y en comparación a nuestro mercado, él claramente ha expuesto los motivos desde su raíz, desde la boca del pozo, como se dice en estos momentos, mostrando también, enseñando toda la cadena de distribución y los factores que en ellos intervienen. Tal es así que estoy seguro que ustedes podrán haber tenido mayor conocimiento, mayor inquietud, nos habrá motivado seguramente a hacer muchas interrogantes, como he visto que muchos lo han hecho, y en ese sentido también se ha podido mostrar otras tecnologías como el gas natural liquefactado, que también son otras alternativas que
seguramente en nuestro país se irán dando, porque estas tecnologías sabemos que existen en otras partes del mundo. Quedará pues en nuestros gobernantes de turno, en los que vengan posteriormente, las políticas de desarrollo que conlleven a que en nuestro país siga incrementándose este hidrocarburo que es tan importante y que nuestro país lo tiene, como muchos dicen. Es un milagro que en el Perú tengamos una importante reserva, digamos, para nosotros, dado que, como se sabe, en otros países son carentes de gas natural. Sin ir muy lejano, ¿no?, tenemos a Chile, pero sabemos que ellos importan este gas anteriormente de Argentina. Están haciendo una planta de liquefacción para seguramente importarlo de otros países como Estados Unidos, tengo entendido. Sin embargo, nosotros tenemos mucho por delante, y yo creo que el ingeniero Edgar Cadenillas excelentemente nos ha brindado con su experiencia una diversidad de conocimientos, en el cual todavía hay mucho que seguramente mostrar, y que lo invitamos desde ya y lo comprometemos para que en futuros eventos nos pueda seguir hablando sobre diversos temas. Ha hablado también sobre lo que es la tarifa del gas, ¿no?, y algunos otros temas también de tecnologías que seguiremos viendo, indudablemente que va a la par con el GLP, que, como vemos y como ha dicho y ha mostrado en sus exposiciones, el gas natural aún sigue siendo bastante menor en comparación al uso y al desarrollo que viene dándose en el GLP. Sin más que decirle, yo les agradezco bastante a todos ustedes, doy por clausurado este evento, agradezco una vez más y pido un fuerte aplauso para el ingeniero Edgar Cadenillas.